Por otro lado, importante para verificar que los compañeros estén presentes en aula, necesito que habiliten sus cámaras y poder verlos si están haciendo seguimiento a las clases. Guzmán Guaita, vamos con la segunda pregunta. Dice, describir en qué consiste un ecosistema. Es el conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con un ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Muy bien. Bueno, Castro Peña, la misma pregunta, lea por favor. Buenos días, ingeniero. Describir en qué consiste un ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos, los factores físicos del medio donde viven y las relaciones tanto bióticas como bióticas que se establecen entre ellos, formado por el biótopo, que es el medio físico en el que se desarrollan los seres vivos, y por la biocenosis, que es la parte viva de un ecosistema. Muy bien, vamos. Cruz Benito, la tercera pregunta. La tercera pregunta, describa los niveles de estudio de ecología. Dice. A lo que le he investigado, ingeniero, son 6 niveles de estudio de ecología. Son organismo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. En organismos nos dice que las interacciones de un ser vivo dado con las condiciones bióticas directas que le rodean un organismo que fisiológicamente es independiente de otro individuo. Y en población serían las interacciones de un ser vivo dado con los seres de su misma especie, un grupo de organismos de la misma especie que responden a los mismos factores ambientales y se mezclan libremente unos con otros. Y en comunidad sería las interacciones de una población dada con las poblaciones de especies que le rodean y un grupo de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo lugar o un biótopo. En ecosistemas serían las interacciones propias de los biosistemas sumadas o todos los flujos de materia y energía que tienen lugar en ella. Es lo básico en la ecología, pues en el conjunto de factores bióticos no vivos como la temperatura y el agua, la humedad, la luz, el viento, la luz solar y los factores bióticos que son los vivos. En bioma es una región o lugar de muchos ecosistemas con unas condiciones similares. En biosfera sería el conjunto de todos los seres vivos conocidos en la Tierra, o todos los biomas unidos. La biosfera llega a lo profundo de litosfera y alto en la atmósfera. Eso sería. Muy bien. Muy bien. A ver, Durán Barbosa, leamos la siguiente pregunta. No la ha resolvido ingeniero, no entra a la anterior clase. Ya. Camila Victoria, lea por favor la siguiente pregunta. Ya, la pregunta número 4. Dice, ¿qué son los biomas terrestres? Bueno, yo tengo que los biomas terrestres es un área de suelo con un clima similar que incluye comunidades de plantas y animales similares. Los diferentes biomas terrestres suelen estar definidos por su vegetación, como árboles, arbustos y hierbas. Y tengo más. Los factores como la latitud, humedad y elevación afectan al tipo de bioma. Los biomas terrestres incluyen lo que son las praderas, bosques, desiertos y tundra. Muy bien. Lazo Peredo, lea la misma pregunta. Loza es, no es Lazo, Loza. Loza, perdón. Buen día, ingeniero. Muy bien. Pregunta 4. ¿Qué son los biomas terrestres? Un bioma terrestre es un área de suelo con un clima similar que incluye comunidades de plantas y animales similares. Los diferentes biomas terrestres suelen estar determinados por su vegetación como árboles, arbustos y hierbas. Los 6 biomas terrestres principales se distribuyen según la temperatura y las precipitaciones medias anuales.
Entre ellas tenemos el desierto, la tundra, la taiga, las praderas, los bosques y algunos agroecosistemas. El desierto es uno de los más extremos en lo que a temperatura y precipitaciones se refiere. En el desierto el agua es un factor limitante ya que carece de ello. La tundra es un tipo de bioma que se encuentra entre los bosques. En la tundra se rigen factores físicos limitantes, especialmente de temperatura, aunque el agua también es escasa. Es uno de los biomas más amenazados por el cambio climático ya que su suelo tiene una capa helada. La taiga concentra las mayores masas forestales del planeta. Se caracteriza por su temperatura media en verano, que es de 19 grados centígrados, y de menos 30 grados centígrados en invierno. Las praderas tienen la característica que existe grandes herbívoros. Dos grandes problemas de las praderas son el sobrepastoreo y el exceso de labranza. Los bosques. En las regiones forestales se producen sucesiones ecológicas bien ordenadas y frecuentemente prolongadas, con plantas herbáceas que padecen a la implantación de árboles. Los agroecosistemas son sistemas domesticados en una posición intermedia entre los ecosistemas naturales como las praderas y los bosques y los ecosistemas fabricados por el hombre como las ciudades. Muy bien. Luis Jiménez, vamos con la última pregunta. Buenos días, ingeniero. Pregunta 5. Buen día. Describir el concepto de biosfera. Es un conjunto de medios, es un conjunto de los medios en que se envuelve la vida animal y vegetal. A ver, continuemos, Lazo Fernando, la misma pregunta. No, buenos días, ingeniero. Nos dice que la biosfera es una capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire en la cual se desarrollan los seres vivos. La biosfera es uno de las 4 capas que rodea la Tierra junto con la litosfera, hidrosfera y atmósfera, que es la suma de todos los ecosistemas en la biosfera de la vida. La biosfera depende de la energía del sol y de la circulación del calor y los nutrientes esenciales. Eso sería, ingeniero. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos más o menos uniformados los criterios de la tarea, si le denominamos tarea número 1. Vamos a hablar ahora de medio ambiente. Para hablar del medio ambiente, obviamente necesitamos definir el concepto de medio ambiente. Entonces vamos a tarea número 2, pregunta 1. Tarea número 2, entonces pregunta 1. Vamos a describir el concepto de medio ambiente. Describir el concepto de medio ambiente. Y entonces comentamos en qué consiste el medio ambiente. Y podríamos comenzar diciendo que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, o podríamos decir que el medio ambiente es el conjunto de circunstancias físicas, químicas, económicas, sociales que influyen en el desarrollo de nuestra vida. O tal vez podríamos decir igual que el medio ambiente es el conjunto de valores que influyen e intervienen en nuestro entorno, ¿no? Determinando inclusive nuestra propia identidad. Entonces vamos a encontrar probablemente diferentes conceptos de ecosistema, de medio ambiente desde el punto de el análisis que haga quien defina el concepto. Entonces ustedes entran al internet, ven medio ambiente, encontrarán diferentes criterios en la redacción del concepto y obviamente todos tendrán que ver con las condiciones y los valores y las circunstancias que intervienen en el desarrollo de nuestra vida. Inclusive harán que influirán en nuestra identidad y obviamente en la calidad de vida que vayamos a tener a lo largo de nuestro ciclo.
determinando inclusive en la esperanza de vida como persona y como sociedad. Entonces, en nuestro primer concepto decimos describir el medio ambiente. Cuando nosotros hablamos del medio ambiente y hablamos de todas las condiciones que determinan el desarrollo de nuestra vida y en consecuencia determinan la esperanza de vida que alcanzamos en función a todos los factores que intervienen a la calidad del aire que respiramos, a conjunto de nutrientes, o sea, de recursos con los que nos alimentamos, ¿no? Y a todos los factores de nuestro entorno que irán a determinar el bienestar que tenemos como familia, como sociedad, y en consecuencia la calidad de vida que desarrollemos. Entonces, al determinar qué es el medio ambiente, también vamos a tener una subpregunta para decir qué entendemos por calidad de vida. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Y entonces nosotros haremos recuerdo a lo que está previsto en el artículo 1 de la Ley del Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? Que dice cuál es el objeto de la ley, y nos dirá la ley tiene por objeto la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, regulando las acciones humanas con relación a la naturaleza. De esta manera de comentario, porque después lo vamos a ver, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, todas las políticas ambientales que desplieguen los gobiernos, los diferentes gobiernos en el mundo, el objetivo final será siempre mejorar la calidad de vida y hacer que la esperanza de vida de los pueblos sea mayor. Muy bien. Luego, en consecuencia, al hablar nosotros del medio ambiente y al hablar de la calidad de vida de las personas, hablamos del factor que altera este medio, que sería la contaminación. Entonces tenemos como segunda pregunta describir qué entendemos por contaminación. Y cuando hablamos de la contaminación, todos tenemos una idea de lo que es la contaminación, que es producto de las diferentes actividades humanas que realizamos para satisfacer nuestras necesidades. De alguna forma esas actividades hacen que nosotros emitamos al medio natural diferentes materias que ya sean a la atmósfera, ya sea al suelo o a los cuerpos de agua que alteran ese medio. Y la alteración de ese medio va a provocar riesgo en la población o en la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de la contaminación, hablaremos de la emisión de cualquier sustancia a un medio natural que provoca cambio en ese medio natural y como consecuencia del cambio pone en riesgo la vida, la salud de los diferentes organismos o degrada los factores sustentadores de la vida. En principio como comentario, pero luego ustedes en la investigación van a ver qué se entiende por contaminación y luego describir cuántos tipos de contaminación conocemos. Entonces tenemos la pregunta 2, describir el concepto de contaminación y los tipos de contaminación que conocemos. Cuando hablamos entonces nosotros del medio ambiente, de la calidad de vida como consecuencia de un ambiente propicio, bueno,
hablamos de la contaminación, que es la que altera estos factores y estas condiciones, ¿no? Entonces, necesitamos comprender un poco más a profundidad lo que es el efecto invernadero. Y entonces vamos a hablar qué entendemos por efecto invernadero, que sería nuestra pregunta 3. Investigamos y vamos a ver qué dice el efecto invernadero. Para que no haya confusión, porque se confunde mucho el efecto invernadero con las definiciones de cambio climático o calentamiento global, vamos a conversar sobre algunas pautas de lo que es el efecto invernadero. Empezaremos diciendo que el efecto invernadero existió en la Tierra desde antes que exista el hombre, ¿no? El efecto invernadero empezó a funcionar conjuntamente con la formación de la capa de ozono, y que este efecto, donde intervienen varios factores o fenómenos naturales, hicieron que nuestro planeta, nuestra biosfera, tenga un clima más o menos estable que permitió que la vida se desarrolle en ella, ¿no? Entonces, entendemos el efecto invernadero, entonces, como el fenómeno por los cuales se produce un clima más o menos estable en la atmósfera. Y para comprender aún más qué es el efecto invernadero, pensamos cómo funciona este efecto invernadero. Y entonces comprenderemos que en este proceso de procurar un clima más o menos estable dentro de la biosfera, vemos que intervienen varios factores, por ejemplo, la capa de ozono, que es la que va a filtrar la radiación solar, permitiendo el ingreso de la energía a la superficie terrestre para calentar la Tierra, impidiendo el paso de los rayos ultravioletas del Sol, que son dañinos para la vida. Por ejemplo, tendremos el balance energético, otro fenómeno natural por el cual ingresa la energía del Sol a la Tierra, calienta nuestro planeta en lo suficiente y luego esa energía retorna al espacio, y en su retorno a manera de luz infrarroja es capturada por los gases de efecto invernadero. Tendremos luego como otros factores los bosques, por ejemplo, que a través del proceso de la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono cargado de energía para utilizar esa energía en el traslado de los nutrientes desde el subsuelo y repartir en todas las plantas. Tendremos las corrientes atmosféricas que mezclan el aire caliente, el aire frío, las corrientes oceánicas que hacen lo propio, ¿no? Los océanos y los mares que absorben energía en el día y liberan en la noche, ¿no es verdad? Entonces habrán varios factores o fenómenos que intervienen en hacer posible que tengamos un clima más o menos estable dentro de la biosfera, a diferencia de lo que ocurre en el espacio externo a nuestra atmósfera, donde las temperaturas serán totalmente variables y diferentes, ¿no? Entonces, al comprender nosotros qué es el efecto invernadero, nuestra pregunta es describir qué es el efecto invernadero, y entonces también diremos cómo funciona el efecto invernadero y qué factores o fenómenos intervienen en el efecto invernadero. Luego iremos a nuestra cuarta pregunta. Si bien nosotros hablamos de los gases de efecto invernadero, entonces diremos describir cuáles son los gases de efecto invernadero, describir cuáles son los gases de efecto invernadero, ¿no? Y de qué manera intervienen
de estos gases de efecto invernadero dentro de la tropósfera, que es nuestra... ¿Podría repetirlo, por favor, ingeniero? Describir los gases de efecto invernadero. Entonces vamos haciendo un comentario. Los gases de efecto invernadero también tienen dos fuentes, ¿no? La fuente natural y las fuentes artificiales, ¿no? Las fuentes naturales se dieron desde los principios de la formación de la Tierra a través de los volcanes y los incendios naturales. Pero con la intervención, con la aparición del hombre y el dominio del hombre sobre el fuego, y luego la industria, y luego la maquinaria, etcétera, la alimentación, el cocer los alimentos para consumir, entonces generamos fuentes artificiales de emisión de gases de efecto invernadero. Y en la medida que la población se multiplica, entonces existen mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Y entonces ahí queremos comprender cómo funcionan estos gases de efecto invernadero que van a provocar el aumento de la temperatura. Entonces nosotros iniciamos ahí como una subpregunta, ¿cómo funciona el balance energético? Entonces, al entender los gases de efecto invernadero, al describir los gases de efecto invernadero, nos preguntamos igual cómo intervienen estos en la tropósfera y qué es el balance energético, en qué consiste el balance energético. Esos tres temas en la pregunta 4 nos permitirán comprender cómo funcionan los gases de efecto invernadero en el aumento de la temperatura. Luego pasamos a la quinta pregunta, ¿no? Y diremos describir lo que se entiende por calentamiento global. Uno de los grandes problemas que estamos sufriendo ahora nosotros como planeta en el mundo es el aumento de la temperatura. Y entonces diremos, ¿por qué ocurre? ¿Qué pasa con el aumento de la temperatura? A lo que denominamos el calentamiento global. Y como consecuencia del calentamiento global, tenemos los cambios climáticos. Los cambios climáticos son los fenómenos naturales que ahora estamos sufriendo. Ejemplo, nosotros acabamos de vivir una de las épocas más trágicas en el departamento de Santa Cruz el año pasado con los incendios forestales en la Chiquitania. Entonces, y veremos de qué manera lo que estamos conversando ahora, afectan y provocan que ocurran estos incendios forestales en unas regiones y en otras no, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, los actores son los campesinos, los agricultores, los ganaderos, los agropecuarios, pero campesinos, agricultores, ganaderos, agropecuarios existen en todas las regiones, y en las otras regiones no existen incendios, pero en la Chiquitania existen incendios, ¿no? Y entonces de ahí nosotros vinimos hablando de lo que son los ecosistemas, ¿no? Y eso nos irá a permitir comprender la causa, cómo funcionan los ecosistemas y que hace que unos sean más frágiles y otros sean menos frágiles, ¿no? Entonces, a ver, esta sería la tarea de investigación que tendríamos para la próxima clase. Si si hay alguna duda, por favor, tienen la palabra. Ingeniero, una pregunta. En la 4 decía describir cuáles son los gases efectos invernadero y de qué manera interfieren ¿en qué? Y me quedé. Estamos hablando nosotros de la temperatura de nuestro medio, ¿no? En el aumento de la temperatura, ¿ya? ¿De qué manera intervienen en el aumento de la temperatura? ¿Por qué los gases de efecto invernadero provocan el aumento de la temperatura? ¿No?
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? La pregunta 3, ingeniero, ¿la puede repetir, por favor? En la pregunta 3 hablamos del efecto invernadero, ¿no? Dijimos, ¿en qué consiste el efecto invernadero? ¿Cómo funciona el efecto invernadero? ¿Y qué fenómenos intervienen en este fenómeno natural que se llama efecto invernadero y procura que dotarnos de un clima más o menos estable dentro de la biosfera? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿estos cuestionarios ya no se van a presentar por la plataforma? Se van a presentar el martes al tiempo de empezar la clase. Vamos a abrir la plataforma para que lo suban todas sus tareas. Entonces nuestra metodología ahora va a ser las tareas lo subimos a plataforma mientras estamos en clase. ¿Ya? Antes que se nos vaya el tiempo, a ver, vamos a pasar la asistencia. Entonces tenemos desde este momento, ¿sí? ¿Los cuestionarios lo va a subir al blog o no lo va a subir ya? No, para eso estamos aquí en clase, ¿no? Los cuestionarios los vamos a dictar en clase. Ya, gracias. Ya, muy bien. Gracias. Entonces tenemos máximo 1 minuto para que a partir de este instante ustedes empiecen a escribir su nombre en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que yo luego los registre solo a los que escriben sus nombres dentro de este minuto. Adelante, pueden escribir su nombre en el WhatsApp, por favor. Muy bien, entonces ya eso va registrando todos los nombres de ustedes. Se supone que los que están ahora en clase son los que escribieron su nombre inmediatamente. Ya los que no escribieron su nombre inmediatamente y van a escribir de aquí a 2, 3, 4 minutos, ya porque ustedes les informaron que estamos pasando lista, entonces ya ellos no los tomamos en cuenta en la lista, en la asistencia, ¿no? Solo los que escriben su nombre y los envían en este instante. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ingeniero, el anterior tema, ¿cuándo lo van a presentar? El martes lo van a subir los dos temas, el tema 1 y el tema 2 le van a poner como título tarea 1, tarea 2, ¿no? Lo que pasa es que algunos no pudieron entrar. Yo no pude entrar ese día a la clase, no es que me falté. Precisamente por eso, ya usted sabe, el martes... ¿ya? Entonces ya no hay problema, el martes abrimos y suben la tarea 1 y la tarea 2. Bien, ingeniero, gracias. Todo es manuscrito, ¿no? Sí. Todo es manuscrito, muy bien. Luego, entonces vamos a continuar nosotros con la clase hasta que se nos corte el programa. Entonces nuestro próximo tema de la siguiente clase iremos a hablar de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Entonces, por ahora toda esta información lo van a obtener de internet. Lo que les voy a pedir es que vayan procurando conseguirse la ley del medio ambiente. No sé si algunos se pudieron comprar. ¿Alguien de ustedes tiene la ley del medio ambiente? Luego de concluir el tema de desarrollo sostenible, que será la siguiente clase, vamos a empezar a trabajar con la ley del medio ambiente. Entonces, para eso es importante ya que ustedes tengan a la mano la ley. Si bien lo pueden tener a través del internet, pueden ingresar al internet, pero en lo posible si pueden procurar conseguirse sería bueno
porque a veces es más práctico tenerlo en físico para todas las consultas, las lecturas y las interpretaciones. Le vamos recomendando que se consigan la tarea. Luego vamos a ver, les decía, el concepto de desarrollo sostenible. Bajo el entendido, si ustedes ven la ley del medio ambiente, en su artículo 2 de la ley del medio ambiente, nosotros tendremos el concepto de desarrollo sostenible, que se entiende por desarrollo sostenible. Y la ley nos dirá que es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, están pensando en que nosotros ahora accedemos a todos los recursos para satisfacer nuestras necesidades, pero también tenemos la obligación de garantizar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y así las generaciones venideras, tengan acceso a los mismos recursos en las mismas condiciones nuestras para satisfacer sus necesidades. Entonces, este será nuestro punto de reflexión. Este concepto de desarrollo sostenible irán a ser hace más o menos, bueno, en el año 1987, en un informe denominado Informe sobre nuestro futuro común, como consecuencia de la primera reunión mundial, la primera cumbre de la Tierra, ocurrida hace casi 50 años, 1972, ahora ya vamos casi 50, ¿no? En 1972, por primera vez, se irá a reunir todos los países del mundo en lo que se conoce la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Humano. Y entonces veremos nosotros que la crisis por la contaminación en el mundo ya irá a generar a partir de los años 40 y hacia adelante, ¿no? Y en los años 70 se verá en la obligación las Naciones Unidas de convocar a una reunión mundial denominada como la primera cumbre de la Tierra, o la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Humano, para discutir, analizar y proponer políticas a nivel mundial donde se puedan establecer las relaciones armónicas entre el hombre y la naturaleza, ¿no? En este encuentro, que hablaremos más profundamente luego de que terminemos en la siguiente clase, irá a formarse una comisión denominada la Comisión Brundtland, que estudiará los problemas ambientales en el mundo entero, y a lo largo de 15 años hará un informe denominado Nuestro Futuro Común, y en ese informe nacerá esta palabra conocida como desarrollo sostenible, donde procuremos satisfacer nuestras necesidades, las generaciones actuales, pero sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Cómo hacer eso? Entonces, ese será nuestro tema de análisis de en la siguiente clase. Muy bien, entonces me alegra contar con ustedes en esta clase y que todos estén bien de salud. Espero, hay que seguir cuidándonos para superar esta pandemia. Y igual cuidemos la familia. Entonces, con esto, siempre encomendándose a Diosito que nos pueda ayudar a superar nuestros problemas que estamos viviendo actualmente y nos impide desarrollar nuestras actividades con normalidad. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes a las 8 en punto. Gracias y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.
aloja, Aloha.